Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de inteligencia artificial y en este capítulo hablaremos del perreíto con datos. Sí, el perreíto con datos. Vamos a ver de qué se trata. César Cardona Cano, comunicador egresado de la Universidad de Medellín, magíster en comunicación educativa y además hace tránsito a doctor en la Complutense de Madrid en temas de comunicaciones, ¿no? Sí, en comunicación audiovisual. En comunicación audiovisual. Hace parte del grupo de investigaciones en estudios audiovisuales de la Facultad de Comunicaciones, en donde además desde hace rato es profesor y ha hecho, pues, digamos, una interesante carrera docente administrativa, digamos. César, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Henry, y un saludo para todos allá en la casa. Y bueno, hablemos del perreíto, pero con datos. Hablemos del perreíto. Es que César es investigador en diseño sonoro y entre otras cosas, ya vamos a hablar del perreíto, hay un antecedente y es que usted es dueño de una patente en temas sonoros que construyó. ¿Por qué o para qué? Ese es un proyecto que tiene ya 12 años, que es el proyecto Binaural, de sonido binaural, o sea, como sonido los seres entre, humanos. sí, exacto, como en tercera dimensión. Y además de que hicimos una película, documentales, música, ya tenemos dos prototipos de un aparato que es una cabeza, como un ser humano que escucha con sonido binaural. Y uno de esos lo patentamos, tiene una patente en Colombia, está patentado también en Estados Unidos y está patentado en Japón. César, excúseme, usted habla en el plural majestático porque, ¿De qué? digo, el plural hicimos, Ah, bueno, lo que pasa eh, es que ese proyecto lo hicimos en cofinanciación con la Universidad San Buenaventura, donde hay unos profes que estuvieron en la construcción de la cabeza, Ricardo Moreno y Luis Tafur, con quienes trabajamos ese prototipo. Ya en este momento de la investigación, pues en este momento ya estoy solo y digamos que solo ya lo que hice fue girar y llevar el proyecto a mi doctorado, donde en este momento tengo un convenio con la empresa THX de Estados Unidos y con ellos estamos trabajando en una tecnología de ellos y la metodología mía de sonido binaural. y la metodología de ese sonido que usted decía que fue película, la veía uno en los aviones y toda esa vaina, ¿no? Sí, primero un cortometraje que fue la validación, digamos, un ensayo técnico de la cabeza en un rodaje de cine. Hicimos un cortometraje que lo dirigió el profe Felipe Lagüeit. Y luego también tuvimos una alianza con Avianca y con IHG, donde la idea era probar, y de hecho el plan era poner muchos documentales en los aviones, y lo pudimos hacer. Hicimos Barranquilla, México, hicimos documentales de viajes en binaural que la gente podría verlos en los centros de entretenimiento, en los aviones, se ponían los audífonos y escuchaban en 3D. Y escuchaba desde, como eso es conocimiento para todos, digamos, ¿cuál es el aporte ahí, el avance? ¿Eso para qué? Lo que sucede con el sonido binaural es muy particular porque tú lo decías ahorita y es que finalmente nosotros escuchamos así, Ujú. ¿cierto? Pero desde los desarrollos tecnológicos ha hecho que los sistemas de reproducción de sonido se alejen un poquito de lo binaural, Ajá. de la dimensionalidad que nosotros tenemos por las limitaciones técnicas, por el modelo de negocio. Entonces, casi todo está es en estéreo, que el estéreo es escuchar por los dos lados, pero al frente en horizontal, ¿cierto? Eso se desarrolla al sonido surround, que es el que está en los cines, por ejemplo, o en la casa, en los teatros en casa, que te rodean con parlantes, y eso ha ido avanzando. Pero hoy, a raíz de los aparatos electrónicos que tenemos, sobre todo los móviles, el consumo de música, de cine, de televisión, de radio, es muy individual y ha dado la oportunidad de que en el cambio del mercado empiece otra vez, no, vaya la oportunidad de empezar a tener contenidos en tercera dimensión sonora. Y ahí es donde entonces, digamos, aparece mucho lo que estamos haciendo. De hecho, hicimos con la banda Estados Alterados hace 2 años
y sí, no, arreglamos, produjimos una canción de ellos con la tecnología de nosotros y se puso en plataformas y se compartió. En este momento está en todas las plataformas y en el home de ellos hay una interfaz muy chévere para escuchar la canción con ellos en tercera dimensión. Claro, porque ya dije, su interés investigativo mucho tiene que ver con el diseño de sonido. Lo que no he dicho es que su feeling en la vida también está por el lado de la música. Sí, desde niño ando jugándole a la música y es un componente muy importante de la vida que hace que uno sea como feliz, ¿cierto? Entonces ahí hay una cercanía con la música, los proyectos musicales. En este momento hay dos proyectos musicales chéveres. Uno que es con los profes de acá de la universidad, que son unos profes tesos en música, Carlos Arango, Carlos Duque, Alejo Alzate, Gabriel Arango, Alex Penagos, y con ellos tenemos un proyecto que se llama Teguas, los Los Teguas. Teguas es una banda de Es una música de la banda, sí, universidad. que sale de los procesos de musicalización de los documentales en las maratones, donde nos juntábamos a componer la música de los documentales y así tenemos ciento y pico de canciones compuestas y hace como 2 años nos empezamos a organizar y a producir, porque eso lo hicimos en sesión y ya la estamos produciendo bien y ahí tenemos una alianza muy bonita con el Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, donde las canciones de los Teguas, nosotros aquí las producimos y hacemos, digamos, la mezcla estéreo y en el Politécnico están haciendo la mezcla en Dolby Atmos y eso es muy chévere. Y Es, el otro proyecto es el de Pink Floyd, que es el tributo de Pink Floyd, ahí estamos haciendo bulla por toda parte. ajá. ¿Y cómo es el proyecto de Pink Floyd? Es un tributo a Pink Floyd que lleva 7 años especializados en Y ahí Pink haces Floyd. guitarra y Sí, cantas y ahí eso. canto y produzco y hay guitarristas de verdad. Yo simulo 3 acordes, pero sí me toca cantar. Ahí canto, yo soy el vocalista. Acabamos ahora el 22 de noviembre, acabamos de tocar en el Jorge Eliezer Gaitán con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital. Chévere, llenamos el Jorge Eliezer. Ahí va. Oiga, profe, de Pink Floyd, respetuosamente pues al reggaetón hay un abismo gigante. ¿Cuándo termina usted hablando de reggaetón, del diseño de la interfaz, de no sé qué, no sé qué, en el reggaetón? Resulta que mi socio de investigación es el profe Carlos Arango Ujú. y en la semana almorzamos 1 o 2 veces regularmente y los almuerzos son de mucho disvario, pues chismoseamos y hablamos y elaboramos cosas. En uno de esos almuerzos estábamos hablando, entre otras cosas, de la guerra del volumen en los ochentas en la música. Y él que está muy interesado en el reggaetón, parte de lo del reggaetón arranca más desde donde Carlos, él dice, ves, será que lo que pasa también con el reggaetón es que el reggaetón en estos 20 años se ha vuelto pop. Y entonces yo le dije, pues una manera de verlo es mirar qué pasa con el volumen en el reggaetón. Y entonces Ujú. empezamos a revisarlo porque los dos somos rockeros, no somos Reggaetoneros. reggaetoneros, ¿cierto? Sin embargo, nosotros somos rockeros, pero ninguno de los dos somos recalcitrantes, pues cerrados, sino que la música es para disfrutarla. Yo, en especial, no es que me guste el reggaetón, Pero son ¿cierto? investigadores. Pero hay que entenderlo, porque es un fenómeno que está pasando en nuestra vida hoy, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí empezamos a darle vuelta al asunto y de hecho, el proyecto de reggaetón tiene como año y medio antes de que aquí hubiera convocatoria de investigación, creación y digamos nos metiéramos en lo de la interfaz. Ya habíamos hecho ya una investigación donde lo que hicimos fue revisar, levantar una base de datos de los principales reggaetones en los 20 años a partir de la lista de Billboard, del Hot Latin Songs de Billboard y empezaron las preguntas tesas donde ahí ya hay inteligencia artificial, donde hay algoritmos, donde hay un montón de cosas que nosotros no manejamos, pero nos tocó aprender a manejarlas. Y sacamos la primera investigación donde ya hay un artículo publicado en Q1 donde analizamos, digamos que la pregunta era qué es lo que hace popular un reggaetón. Ujú. Y ahí aparecieron unas variables donde lo que hicimos, bueno, lo que primero encontramos es que había mucha investigación cualitativa de apreciación. No, nosotros no queremos esto, nosotros queremos revisar con datos
los reggaetones. Y ahí aparecieron los primeros bots, los primeros con los que levantamos las bases de datos, y el segundo, que es con el que analizamos el espectro sonoro de los reggaetones de todas las canciones y sacamos unas categorías que tienen que ver con felicidad, tienen que ver con qué tanta voz tiene, el léxico, tiene que ver con qué tan acústico es, qué tan hablado o cantado, pero eso no es alguien escuchándolo, sino revisando el espectro sonoro, lo que tiene el espectro sonoro con los algoritmos. Y eso empezó a arrojar datos, y ahí es donde nosotros dijimos, eso es perreíto, pero con Con datos. datos. A ver si le voy entendiendo, profe. La inteligencia artificial les ayuda a ustedes, dijéramos, a alejarse de la percepción, incluso del gusto, de el yo pienso, el yo creo, el pálpito, Y desde dijéramos, del sesgo de del nosotros de no ser sesgo reggaetoneros. natural, al no ser reggaetonero, pero también me imagino algunos puristas dirán, y estos manes, ¿por qué le gastan tanto tiempo a un asunto que no lo merece? Pues el asunto de merecer o no merecer, digamos que es algo subjetivo. En lo personal, yo creo que hay un fenómeno cultural, social, musical e industrial que lleva 20 años Y no re- parece que fuera a acabar en los próximos y no va a 5. acabar, no va a acabar, que representa, ya ahí metiéndome en el campo que no es, pero representa la sociedad que tenemos hoy, ¿cierto? Entonces nosotros, pues, para entender qué pasa con la música, pues hay que estudiarlo. Entonces, por eso es que nos metimos a estudiarlo. Y digamos, el asunto de los datos, sobre todo, también es tratar de no tener el sesgo propio de nuestra interpretación y de escuchar un reggaetón y decir, no, ánima bendita, tipo para cantar mal. Nosotros, de hecho, en una entrevista que tuvimos con Vanessa La Torre, sí, Vanessa La Torre en Caracol, cierto. Ella arrancó por ahí. Nosotros somos reggaetoneros, no nos gusta y es un objeto de estudio. Y los datos dicen esto. Y ya, ahí ya está en otro campo muy distinto a la apreciación y al sesgo. Claro. Y sin embargo, profe, cuando uno habla de asuntos estéticos, cuando uno habla de asuntos culturales, pudiera ponerlo, dijéramos, en balanza y decir, la inteligencia artificial no desnaturaliza de alguna manera ese asunto. Lo que pasa es que, digamos que si usted ve la inteligencia artificial como un reemplazo del ser humano, pues seguramente se desnaturaliza el asunto, ¿cierto? Yo creo que o por lo menos en la experiencia que hemos tenido ya trabajando con inteligencias artificiales y con datos, hemos descubierto que es una herramienta y que la herramienta funciona en la medida de que el ser humano le da la guía y le pregunta las preguntas que son y le dice exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Es desnaturalizado si tú le dices, bueno, eh, Constrúyeme, que es lo que uno ve en internet, Ujú, constrúyeme un ensayo sobre la incidencia de la luz. Él te lo escribe, pero eso no es tuyo, ujú. ¿cierto? Otra cosa es cuando empezás a guiarlo, ¿cierto? Es por este lado, con esta teoría, quíteme esto, póngame esto, llévelo por esta orientación. Entonces, ahí hay un asunto distinto, ¿cierto? Porque es el investigador utilizando la herramienta para que la herramienta te dé los datos que estás buscando, no que la herramienta te dé los datos que quiere darte. Profe, eh, dígame con sinceridad, cuando ustedes empezaron a trabajar con la inteligencia artificial en este mundo académico, ¿hubo quien los mirara con sospecha? Lo que pasa es que nosotros somos muy calladitos. Entonces, con nosotros, cuando salimos al aire es porque ya tenemos todo, ¿cierto? Y no le preguntamos a mucha gente, pero digamos con la gente que trabajamos, la profe, por ejemplo, Manuela Escobar, que es quien nos ayudó con las primeras programaciones y con los primeros bots y con las primeras datas. Ella, yo no sé qué, ella manejaba el doctorado de administración, Ujú. ¿no? Completamente geek, ¿cierto? Yo creo que lo que genera más que un resquemor es una curiosidad, porque cuando nosotros le contamos a la gente, por ejemplo, cómo conformamos las primeras bases de datos, y es porque construimos unos bots
que no hacían scraping como tal, o sea, no se metían por debajo de las web y se robaban las bases de datos, sino que actuaban como consultando. Es muy particular porque es como un ser humano consultándole a la página lo que necesita saber, ¿cierto? Esos son los primeros bots que hicimos. Ya lo que viene es que vamos a tener unas interfaces propias, que ahí está muy teso porque estamos rodeándonos de gente muy interesante, con mucho conocimiento, porque nosotros no somos ingenieros, donde vamos a hacer unas interfaces de análisis del espectro que van a ser propias, y con la data que ya tenemos vamos a tener unos bots que te van a decir un montón de información de todos los reggaetones y que van a servir en un momento determinado para hacer estrategias de mercadeo, etcétera, un montón de cosas. Claro, ya iba para allá. Hay modelos de negocio, hay asuntos, hay una utilidad, dijéramos, más allá de la académica, cuando ustedes utilizan la inteligencia artificial para leer qué pasa con la música, con esta en particular o con cualquiera. Claro, porque es que, mira, en la primera etapa de la investigación tenemos un montón de información, pero la gran conclusión, y con todo respeto y reserva voy a decir la conclusión, es que como la pregunta de nosotros era qué hacía, qué hacía que una canción de reggaetón fuera popular, y en lo que encontramos en los datos es que lo musical no tiene que ver, sino que lo que muestran los datos es que parece que es la estrategia de comunicación y de mercadeo lo que hace que una canción de esa sea popular. Seguramente hay una parte de un fenómeno incontrolable de la sociedad que hace que orgánicamente se vuelva popular, pero lo que muestran los datos es que un montón de prejuicios que dicen, si utiliza hasta la armonía va a ser una canción popular, eso no, los datos muestran que no, por ejemplo. Ujú. Entonces hay un montón de datos que nos están diciendo, va por el lado de la estrategia de mercadeo, de la estrategia de comunicación, de la estrategia de mercado, ¿cierto? Entonces, lo que en esta segunda etapa de la investigación, ya con la interfaz, esa interfaz lo que va a intentar es ubicar, digamos, canciones nuevas que vos puedes pasar por la interfaz y te van a decir, en el vecindario de toda esa data que nosotros tenemos, esa canción que tú compusiste va a estar por tales características, se va a parecer a esto, y te va a servir de información Para tomar para decisiones, tomar que es decisiones. finalmente para lo que debería servir la Ujú. investigación, para tomar Para tomar decisiones. decisiones. ¿Qué más encontró? ¿Qué es el perreíto con datos? Es Bueno, decir, lo ¿qué que es lo pasa que es que, hace? bueno, como esa data es gigante, la Ajá, que armamos, porque analizamos cerca de 600 canciones, que son las que están en estos 20 años de reggaetón y que, digamos, se soportan para decir que son importantes a través de Billboard, ajá. Es ¿cierto? decir, que alguna vez hayan estado ahí Sí, listadas, están en el que... listado y tienen una popularidad, y bueno, etcétera. Entonces, en esa cantidad de información empezamos, sobre todo Carlos descubrió eso lo descubrió Carlos. Empezamos a ver que en esas características aparecen unas genealogías, y esas genealogías empiezan a mostrar unos tipos de reggaetón, que luego cuando empezamos a contrastar eso con publicaciones, empezamos a ver que parecía que sí, ¿cierto? Ahí hay unos tipos de reggaetón, ¿cierto? El reggaetón clásico, el puertorriqueño, se me olvidó el otro, el trap y el de Medellín. Y tienen Ajá. unas características específicas que muestran esa clasificación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y seguramente pues será un poco herético lo que diré, pero unas cosas de las que hemos encontrado es que el reggaetón de Medellín es el más pop, Es el más pop. es el más pop, Ujú. ¿cierto? Y en términos, digamos, melódicos es más suave, es más arreglado, es más Más cuidadoso melódico, es tal vez más musicalmente. cuidadoso, Ujú. sin perder el reggaetón. Y de hecho se vuelve la meca del reggaetón, Ajá. O Medellín, sea, ¿cierto? no es gratuito. No es gratuito. Y aquí, históricamente, cuando llega el reggaetón aquí, Carlos cuenta una historia muy bonita del gurú del sabor, que él dice que fue el primero en poner un reggaetón hace 20 años, y que lo que dijo él es que el reggaetón llegó para quedarse, y efectivamente se quedó, ¿cierto? Entonces,
el movimiento de hip hop y de rap de Medellín, que es viejo, ¿cierto? Y que está en los barrios y es muy fuerte. Muchas de las personas que hacen ese rap y ese hip hop encontraron el reggaetón y vieron una línea de movimiento y también le vieron la perspectiva de poder mostrarse y Ujú. empezaron a incorporar ese reggaetón a ese rap que ellos hacían. Empieza a moverse en Medellín, que de hecho Medellín históricamente en Colombia ha sido, digamos, un dinamizador de géneros y de que Totalmente. los Y de la dispara industria y musical de en industria general. musical. Y entonces el perreíto es de Medellín. Sí, sí. Entonces hay perreo y perreíto. O sea, no es lo mismo perreo que perreíto. Cierto, esa es una, vuelvo a decir, es una denominación muy, muy de Carlos, Ajá. ¿cierto? Pero tiene que ver con esas genealogías, tiene que ver con esas genealogías. Y ese perreíto es muy de acá. De hecho, hay una cosa muy bonita que empezamos a hacer este año, es que nosotros, todos los almuerzos es un daño, porque se nos ocurre otra cosa. Y un día en un almuerzo se nos ocurrió hacer algo que se llama la agencia del perreíto. La agencia, para que la busques ahí en Ajá. Instagram, la agencia del perrito. Entonces nosotros dijimos, listo, tenemos los datos, pero esto hay que ponerlo en el mercado. Entonces montamos una estrategia de difusión y apropiación del conocimiento a través de Instagram y creamos ADP, que es la agencia del perreíto. Entonces tú lo puedes buscar y lo que estamos haciendo es soltando información de la investigación a través de Instagram. Ayer, por ejemplo, con todo el movimiento del rap de Spotify, sacamos un rap de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las canciones que más escucharon durante el año? ¿Qué es lo que haces como reggaetonero? Un montón de cosas. Eso es muy bonito. Entonces, es muy grande lo que estamos haciendo. Estamos incorporando muchas personas en eso. Y la invitación para que lo busquen en Instagram, ADP, Agencia del Perreito. Profe, usted habla de su colega investigador, habla de esas pasiones suyas por la música, por el sonido, por la investigación. ¿Dónde queda la academia, los estudiantes? ¿Cómo se vinculan, dijéramos, en esos procesos? Bueno, hemos tenido varios estudiantes que nos han apoyado. De hecho, la agencia del Perreíto la hacen estudiantes, ¿cierto? Y es muy bonito porque nosotros a las chicas que están en la agencia del Perreíto, que de hecho ese equipo se armó a raíz de la materia de semiótica y de metodología y de la investigación de Carlos. Ujú. Entonces eran estudiantes de la materia de él y lo que sucedió es que ese proyecto se volvió un proyecto de aula y empezó a desarrollarse. De hecho, ya no son alumnas Del directamente curso. de él, pero ahí están en el equipo. Y lo que se armó es como una agencia de publicidad, porque tenemos una copy, tenemos ilustradores, tenemos gráfica, tenemos una productora, está el profe Martín Delgado, que nos apoya y da la línea de la agencia. Entonces, gráficamente súper bonito y representa todo lo que encontramos en la investigación y vamos soltando cositas de la investigación, sobre todo porque en las publicaciones uno observa que hay mucho prejuicio, Ujú. ¿cierto? Entonces una cosa es distinto decirte, en esta base de datos de estas canciones encontramos que el reggaetón es lento, porque realmente es lento. Anda en estos beats por minuto. Eso es una cosa concreta, ¿cierto? Datos, Datos. datos. Por eso es perrito con datos. Perreíto, pero con datos. Ahora verá, usted mezcla una cantidad de cosas y ha dicho el reggaetón viene, vino, se quedó, va para rato, nos representa, lee parte de nuestra cultura, de lo que somos. Igual pudiéramos decir con la inteligencia artificial. Mm, eh, Es decir, no es un asunto de moda, no es un asunto de Hoy es muy de moda. hoy es de moda. Hoy es muy de moda. Porque además es un objeto extraño a nosotros, pero que se está volviendo una extensión de nosotros. No en todo el mundo, ¿cierto? Esta semana estaba en una capacitación acá en la universidad y muchas personas no entendían qué era eso. Nosotros llevamos ya 2 años largos camellando con eso y nosotros no solamente es ChatGPT, sino que nosotros nosotros decimos que tenemos una granja de inteligencias artificiales.
porque tenemos unas para análisis de datos, unas para sonido, unas para música, unas generativas, unas... Y dependiendo de lo que necesitamos hacer, es la combinación de cosas que ponemos a trabajar, ¿cierto? Eso, pues, personalmente creo que cambió el mundo este año y va a determinar lo que sigue, ¿cierto? Lo particular es que ya salió al mercado, pero la inteligencia artificial está en nuestras vidas hace mucho rato, ¿cierto? Detrás de muchos aparatos que utilizamos. La cuestión es qué va a pasar. Pues los conspirativos dicen que se va a llegar a la singularidad y en la singularidad pues va a tomar conciencia la inteligencia. Pues ya podría llegar a ocurrir pues, con todo lo que está pasando. Sin embargo, hoy facilita la posibilidad de llegar a resultados y a preguntarse cosas y lograr resolverlas que antes no era posible por el procesamiento, por lo que implicaba hacerlo. Pues el análisis que hicimos nosotros de 600 canciones lo hicimos en 2 meses, pero vos coges esas 600 canciones con un ser humano por hora y se vuelve un tiempo infinito con los sesgos que pueda tener también además la persona, porque vos a la herramienta le decís, es esto, y ella hace eso, ¿cierto? ¿Qué puede haber? Que en el manejo y en las órdenes y en la programación, ahí es donde está el ser humano y es donde puede uno equivocarse con cosas. Pero usted va a seguir investigando con inteligencia Sí, artificial. claro, total. No, a mí me encanta utilizarla. De hecho, ayer nomás pensaba, bueno, yo tengo a ChatGPT en el celular y converso con ella así como en la película Her, pero no me voy a enamorar de ella, ¿cierto? Yo pensaba que la cantidad de cosas que uno se pregunta y puede resolver ya son infinitas. Pero yo por ejemplo, le pregunté, ¿qué fue lo que le pregunté ayer? Le pregunté cómo configuraba un proceso de ecualización, no sé qué. Yo, hey, ¿cómo proceso tan, 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 tan? Y a mí me dio los datos. Y yo, y entonces si hago esto y esto, ¿qué pasa? Tan, tan, tan. Entonces, muchas, digamos anteriormente, para vos resolver esas preguntas, te demorabas una Mucho eternidad. Entonces tiempo. yo pensaba, "Puta, ¿cuánto he aprendido a raíz de poder acceder a la información inmediatamente? Ya no hay que esperar que caiga la manzana. Claro, no hay que... No, yo creo que sí, porque el mundo sigue existiendo, ¿cierto? Pero te facilita poder encontrar respuestas a muchas preguntas quizás más ágilmente. Más ágil. Pues bien, profe, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y por supuesto por el trabajo de investigación que significa ni más ni menos que uno de los objetivos más importantes de la universidad. Sí, la investigación, hablando con muchos profes, estamos de acuerdo que la investigación y los estudiantes y los profes son los que hacen la universidad. Profe, muchísimas Muchas gracias. gracias, Henry. Un saludo. A ustedes los invitamos para que estén pendientes de otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.